Buenos días, buenas tardes, estimada profesora. Este día nosotros les vamos a explicar sobre el desafío uno, que es un administrador de pacientes. Entonces, para esto vamos a iniciar fácilmente. ¿Qué es lo que hicimos primero? Primero lo que hicimos fueron las interfaces, como el login, el, el administrador de agregar usuario, el administrador de pacientes, el agregar usuario, el administrador de pacientes, el agregar pacientes, el ver pacientes y el modificar y eliminar pacientes. Entonces, vamos a empezar explicando la conexión. La conexión es bien fácil de hacer. En este caso, o sea, solo usamos, digamos, el servidor, que en este es el localhost, la base de datos, que es desafío 1, el usuario, que es root, el password, que es 1, 2, 3, 4. Aquí, o sea, si usted tiene otra contraseña, eso lo modifica. Y el puerto, el 3306. Aquí tenemos nuestro servidor que nos manda directamente al puerto con la cadena de conexión. También tenemos que se puede abrir la conexión y se puede cerrar o puede tener error. Entonces, cuando tiene error, manda uno que dice error de conexión. Este mensaje se activa cuando la conexión está mala o no es existente. En este caso, aquí tenemos nuestra base de datos. Nuestra base de datos está compuesta por lo siguiente. El, el, el nombre de la base, las tablas, que está la tabla de usuario, el ID de usuario, el ID de password y el IS. Ahí tenemos también la de creación de tablas de la paciente, que tenemos el ID paciente, el nombre del paciente, el apellido, el género, la presión y el tipo de sangre. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer, eh, vamos a seleccionar ahorita paciente. En paciente nos sale lo siguiente, nos sale el ID del paciente 1, el paciente 2 y el paciente 3. Ahí tenemos que en el nombre de usuario nos aparecen los siguientes. Vaya, vamos a explicarles ahorita paso a paso. Como podemos ver aquí, tenemos a nuestros usuarios. En el caso por usuario de defecto, está el nombre de Alan y la contraseña 1234. Ese es nuestro usuario por defecto para que pueda ingresar directamente a la base de datos. Yo en el proyecto les he subido lo siguiente. Tengo en el desafío 1 dos bases de datos. Una es base de datos con datos, que son los datos que nosotros hemos propuesto anteriormente, como los nombres, los ID de los clientes, etc. Y tengo la base de datos base, que es para poderla crear, que es la que les estoy presentando en estos momentos. Entonces, vamos a ingresar ahorita de vuelta a nuestra base de datos. Ya la tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es probar con un Visual Studio. Entonces, en dado caso, cuando nosotros vamos a ingresar, esto vamos a explicar sobre el login. Vamos a explicar, digamos, vamos a poner un nombre que no está ahí, que es Anderson, y le vamos a poner la contraseña 1234. Dice usuario o contraseña incorrecta. Eso quiere decir que el usuario y la contraseña no existen. Como lo podemos comprobar aquí en nuestra base de datos, cuando nosotros seleccionamos el de usuario, como podemos ver, ese usuario no existe. Solo existen estos. Entonces, ahora lo que vamos es a explicar esto. Vamos a cerrar nuestro programa. Bueno, nosotros aquí tenemos nuestro login. Nuestro login está constituido por una serie de textos. Entonces, ¿qué hace aquí? Abre una conexión. A la hora que abre la conexión, selecciona el usuario. Entonces, aquí lo que hace es ver qué usuario está ahí y qué contraseña. Aquí las admite. Dice, el usuario tal existe, está en text, usuario text. Y el de password, obviamente. Ya lo que hace eso es redirigirnos al front 2. Que el front 2 es donde sale como el menú, se podría decir. En dado caso, el usuario y la contraseña sean incorrectos, lo que hace es bloquearse. Dice, no puedes ingresar porque no tienes la contraseña del usuario. Igualmente aquí en el error de conexión,
de la base de datos. O sea, cuando la base de datos no está, dice error de conexión. Como nos podemos ver, o sea, en la conexión tenemos que cambiar, en dado caso no sea el mismo, el nombre del desafío y el nombre de esto. Vamos a hacer una prueba ahorita quitando el 1. Aquí va a dar un error de conexión. Entonces, vamos a quitar, la vamos a dar, dice los campos están vacíos. Vamos a ingresar, por ejemplo, a la 1, 2, 3, 4. Le vamos a ingresar, dice error de la conexión. Entonces, le vamos a aceptar. Y como pudieron ver, o sea, solo le quitamos el número. Aquí lo que vamos a volver a ponerle desafío 1. Y ya ahora sí ya nos va a ingresar otra vez con el usuario de default que hemos creado, que es Alan 1, 2, 3, 4. Y aquí ingresamos a nuestro menú. En nuestro menú vamos a explicar que aquí tenemos una que dice cerrar sesión y una salir del programa. Ya voy a explicar más o menos cómo va en esto. Y cuando le damos nosotros a cerrar sesión, nos manda directo al login. Y con la de salir, aquí lo vamos a explicar. Con la de salir, ya nos saca automáticamente de nuestra aplicación. Bueno, ahora vamos a explicar el From 2. El From 2 está constituido por lo siguiente. A la hora que nosotros ingresamos, nos manda esto. Y aquí lo que vamos a hacer es al tocar las pinture box, a darles un clic, nos va a mandar directo al Front 3 y al Front 4, que son donde están, por ejemplo, quiero ver, está el de agregar usuario y el administrador de paciente. Eso es lo que hace todo. Igualmente esto, lo de salir, lo que hace es dirigirnos a la pestaña anterior, que era el login, y cerrar automáticamente. Yo, por métodos de practicidad, para no estar escribiendo y escribiéndolo, he creado uno que se llama agregar. Que ahora que le damos a agregar, podemos regresar a las otras interfaces. Esto es muy fácil igualmente, o sea, se manda directo al front 3 a través del código del front, y ahí el nombre que nosotros le queramos poner. Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a explicar ahorita el front 3, donde está la conexión y el de agregar usuario. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es agregar un usuario que nos permita ingresar a través de nuestra base de datos. O sea, digamos, por ejemplo, uno le pone aquí Alan 1, 2, 3, 4, 5. Dice error, no tenemos cómo ingresar, o sea, necesitamos ir a nuestra base de datos y copiar alguno de estos nombres que hemos generado. Entonces, vamos a agregar el usuario y le vamos a dar aquí al de agregar usuario. Digamos, le vamos a poner, como dijimos anteriormente, Anderson. Y le vamos a poner de contraseña 1, 2, 3, 4. Aquí, como pueden ver aquí abajo, dice agregar un usuario usando un ID, que aquí tenemos un ID que es Anderson, y una contraseña. Vaya, a la hora que nosotros vamos a ingresar, voy a hacer esto un poquito pequeñito para que puedan ver. Aquí no sale ese nombre. Yo le doy a enviar y dice, su usuario se ha registrado correctamente. Entonces, aquí yo solo le doy a actualizar y ya sale el usuario 7, que es Anderson 1234. Eso es todo sobre cómo se utiliza el OI, y este botón lo que hace es dirigirnos al front 2, que es donde están ubicadas el de administrador de pacientes. Ahora mi compañera Kelly les procederá a explicar de cómo se utiliza el administrador de pacientes. Yo ya les expliqué que solo se ingresa y ya nos manda al front 3. Así que a continuación te dejo a ti, compañera Kelly. Muy buenas tardes, como bien dijo mi compañero, pues yo le voy a explicar un poco sobre lo que son los siguientes from. Como podemos observar en la pantalla, nosotros tenemos lo que viene siendo un menú en el cual nos servirá para administrar los pacientes, donde nosotros podemos agregar, ver y modificar y eliminar. Entonces, si nosotros nos vamos al código de lo que vendría siendo
Sí, perdón. Si nosotros le dimos a ver el código de nuestro from, entonces prácticamente lo que está haciendo, bueno, creo que aquí no es exactamente el from 4. Exacto. Gracias, compañero. Bueno, entonces, lo que este código hace es el que nosotros cuando le hagamos clic, ya sea en una imagen o en las diferentes, lo cliquemos en alguna parte, este nos mandará a cada uno de diferentes formularios. Por ejemplo, como podemos observar aquí, tenemos lo que es el from, modificar y eliminar. Como vimos en la pantalla anterior, teníamos nuestro icono donde decía modificar y eliminar. A continuación le mostraré a detalle cuáles son los diferentes formularios a los cuales nos envía este código. Ok, dándole clic en el de agregar, nos manda a lo que viene siendo sí. Ok, nos muestra la pantalla donde nos tenga muy buenas tardes, ingeniera. Pues como explicó mi compañero anteriormente, yo seguiré hablándoles un poco también lo que vendría siendo los siguientes from. Como podemos observar en estos momentos, tenemos un menú en el cual este nos sirve para administrar pacientes, donde podemos agregar, ver y modificar. Si nosotros nos vamos a lo que vendría siendo el código de esa interfaz, ¿verdad? Lo que hace este código es que prácticamente si nosotros cliqueamos, ya sea en cualquier icono donde decía ver y agregar, este nos mandará a diferentes formularios y automáticamente los estará ocultando para que así como que el usuario tenga pueda visualizar mejor los datos que está llenando, ¿verdad? Entonces, si nosotros corremos lo que vendría siendo nuestro programa, ok, vamos a ingresar de nuevo, como explicó nuestro compañero, para poder nosotros irnos directamente a la parte de administrar pacientes y nos podemos ir a la parte de agregar. Como nosotros observamos, a darle clic a la imagen, automáticamente se nos abre el formulario del cual estamos dando. Sobre nuestro código también dejaremos algo bien en claro, que tenemos ciertas restricciones, por decirlo así, en el cual no podemos nosotros ingresar lo que vendría siendo datos numéricos o tampoco que esté en campos vacíos, porque si yo lo quiero llenar así automáticamente sin escribir nada, me va a decir que no se permiten campos vacíos. Y si yo le digo aquí que le nombre y le agrego algún número, entonces me dirá que no se permiten los datos numéricos. No nos sale, tenemos quizás un pequeño error ahí, pero no es nada grave. Entonces, continuando nosotros con nuestro formulario, vamos a poner un nombre inexistente, en el cual le pondremos su tipo de género. Le vamos a poner que tiene una presión media y un tipo de sangre aquí de A negativo. Entonces, estos datos se ingresaron correctamente, lo cual si nosotros queremos ver ya en nuestra base de datos
y podemos irnos a lo que vendría siendo a lo de, sí, en paciente, ¿verdad? Sí. Y lo refrescamos, tendría que salir efectivamente los datos que ingresamos a continuación. Siguiendo con la parte de nuestro código también, tenemos lo que es una opción que dice ver. Entonces, esta nos sirve para que nosotros podamos visualizar y filtrar información de los pacientes desde una base de datos, la que teníamos a continuación, la cual en esta nos ofrece filtrar información por su presión. Por aquí lo podemos ver. Vamos a ver. Seleccionar su tipo de sangre. Si nosotros seleccionamos que me busque por ese tipo de sangre, pues me va a buscar. Y efectivamente nos dice que tenemos a un paciente con ese tipo de sangre. Y así sucesivamente lo hacemos con la depresión y género. Si nosotros lo queremos buscar por algún paciente que tiene su presión media, solo lo seleccionamos y nos dirá automáticamente cuál es el resultado que tenemos de esos pacientes en esa clase. Eso le facilitará al usuario para que no se vaya a buscar uno por uno y se lo hacemos de una manera más rápida. Teniendo también aquí el siguiente from que nos habla de lo que vendría siendo de modificar y eliminar, en el cual ok, y al final nosotros tenemos lo que sería modificar y eliminar, en lo cual si nosotros digamos que nos equivocamos en el tipo de sangre, digamos que de Madeline, entonces nosotros en este caso le pusimos que era B negativa, pero era A positiva, entonces nosotros lo que hacemos ya solo la modificamos y ya se nos ingresó correctamente. Y de esta manera, pues nosotros le estamos facilitando al usuario para que pueda modificarlo y también si digamos que él ya no le sirve ese paciente o que lo desea eliminar, pues ya solo lo elimina. Y de esa manera es que nosotros podemos finalizar lo que vendría siendo la funcionalidad de lo que es de nuestra aplicación para administrar pacientes.